Entonces vamos a ver algo de podas. Creo que esta es la última diapositiva que habíamos visto. Vamos a ver algo de podas. Y al final les voy a compartir por ahí un video de podas, que es más o menos breve, pero creo que está bien el video. Ahora ya hay muchos videos de arándanos, de podas hay también muchísimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver después uno que está más o menos corto. Entonces vamos a empezar con podas. Dice, podas durante el primer año después de la plantación. Lo que se recomienda es eliminar todas las yemas florales, ramas malformadas y ramas débiles. Algunas veces lo que se hace también es aplicar ácido giberélico para inhibir la formación de yemas florales, porque no es conveniente que durante los primeros años, sobre todo en el primer año, forme flores y frutos porque no crece vegetativamente la planta. Entonces se recomienda que sobre todo en el primer año, pues no debe permitirse la formación de frutos. Entonces del segundo año en adelante se recomienda eliminar uno o dos de cañas de cada seis cañas. Muchas veces también le llaman cañas, igual que en el caso de frambuesas y zarzamoras. Pues esto tal vez sea un tanto relativo, ¿verdad? Porque, pues igual que en frambuesas y zarzamoras, va a depender también del vigor de la plantación. Ajá. Pero se recomienda eliminar primero todas las cañas débiles, ¿verdad? Improductivas. Dice las cañas, hay que recordar que las cañas más delgadas pues van a producir también menos frutos, entonces si hay la opción de dejar cañas más vigorosas, pues es preferible. Ajá. Si no tenemos muchas vigorosas, pues entonces tendremos que dejar cañas delgadas. En el caso de los arándanos ojo de conejo, las cañas son productivas por aproximadamente 7 años. Entonces aquí vemos que hay un exceso de cañas, ¿verdad? Entonces se conocen cuáles son las más nuevas porque son de color café claro, rojizo, y las cañas más viejas son de color más cenizo, digamos. Ajá. Entonces aquí vemos un arándano antes de la poda, se ve un exceso de ramas y un arándano después de la poda. Entonces lo que se trata es de, pues de abrir un poco la copita, ¿verdad? Del arbusto para que penetre más luz y haya una mayor ventilación y evitar sobre todo problemas de enfermedades. Hay la poda de formación, igual que en los otros frutales, y podas de producción. En el caso de la poda de formación, dice deberá asegurarse de dejar un número adecuado de cañas por cada planta. A veces se recomienda dejar aproximadamente 10, no más de 10 cañas. Y en cuanto a la poda de producción, dice eliminar todas las cañas que produjeron fruta la temporada anterior, ¿verdad? Y los brotes muy delgados. O sea, hay que eliminar cañas viejas y brotes muy delgados. También eliminar las cañas que se cruzan unas con otras, ¿verdad? Igual que en el resto de los frutales. Ramas viejas, improductivas, enfermas, dice, para mejorar la entrada de luz y la ventilación y evitar problemas fitosanitarios. Entonces aquí, bueno, ramas que se cruzan hay que eliminarlas. Hay también lo que se le conoce como poda en verde. Esta se realiza durante la primavera y verano, dice cuando tiene follaje verde y cañas en crecimiento activo. Entonces, lo que se pretende es estimular la emisión de brotes laterales, además de eliminar la parte de la rama que ya produjo. Permite estructurar la forma de la planta, inducir brotación de yemas florales y
pues, regular el número de cañas por cada planta. Y la poda de invierno, que se realiza cuando la planta está en reposo, ¿verdad? Antes de que se broten, se recomienda eliminar las cañas viejas y con brotes laterales débiles, procurando dejar las cañas más nuevas, siempre y cuando se encuentren distribuidas de manera uniforme. Las cañas no deben de tener más de 8 yemas, y debido a que a mayor número de yemas en una sola caña, ¿verdad? Pues se producen frutos más pequeños y se retrasa su maduración. Entonces el número de cañas pues no debe ser de preferencia mayor a 10. Entonces aquí pues hay un exceso de cañas, entonces aquí las flechas lo que están indicando son las cañas que ya son viejas que deberán eliminarse. Entonces hasta incluso se empiezan a descortezar, ¿verdad? A descortezar un poco. Entonces todo eso debe eliminarse y luego del resto de las cañas que quedan, pues hay que irse sobre las más delgaditas, ¿verdad? Y dejarlas más vigorosas. Decíamos que un número no mayor a 10 cañas. Y luego hay poda de rejuvenecimiento. Esta se aplica cuando se quiere pues darle otra vez vigor a la planta, ¿verdad? Igual que en el resto de los frutales. Ajá. En plantaciones sobre todo que no se han realizado podas muy adecuadas en años previos o que ya esté algo avejentada la plantación. Entonces, dice, lo anterior provoca que se produzcan brotes cortos y que no exista brotación de ramas. Entonces, cuando eso se presenta, pues se recomienda la poda de rejuvenecimiento. Y la época recomendada para hacerlo es durante el invierno. Bueno, entonces vamos a pasar a fertilización. Para la fertilización, pues como en el resto de las especies, ¿verdad? Pues se recomienda basarse en análisis de tejido vegetal y análisis de suelo. Entonces, al realizar el análisis de tejido vegetal, se pueden evaluar los niveles adecuados de nutrimentos. Dichos análisis nos indica cuáles elementos están en exceso, cuáles en deficiencia o si la planta realmente está bien nutrida. Entonces, aquí algunos de los propósitos, ¿verdad? Del análisis de tejido vegetal, que generalmente son análisis foliares, nos sirven para predecir necesidades de fertilización, para hacer un diagnóstico nutrimental y para evaluar los programas de fertilización. Para el análisis foliar, recolectar muestras de hojas totalmente maduras, que estén totalmente expandidas, que no sean hojas muy jóvenes ni que sean hojas viejas. Deben ser hojas que apenas hayan terminado de expandirse, ¿verdad? Hojas maduras. Entonces hay que recolectar hojas que estén libres de enfermedades, plagas y otros daños. Se recomienda tomar 5 hojas de 5 hojas de cada planta de 10 plantas. Entonces lo que haría un total de 50 hojas, ¿verdad? Entonces muestremos 10 plantas y de cada una de ellas vamos a tomar 50 hojas bien expandidas y distribuidas aleatoriamente dentro del campo, siempre y cuando sean representativas de una plantación. Dice, una muestra no debe representar a una superficie mayor a 4 hectáreas. Se recomienda hacer muestreos anuales para observar cómo anda el estado nutrimental. Y con respecto al análisis de suelo, dice obtener muestras de suelo al menos un año antes de que se haga la plantación para, si es necesario hacer algunas correcciones, pues tener tiempo, ¿verdad? Se recomienda antes de la plantación aplicar algunos elementos, como es el caso del potasio y magnesio. En el caso del nitrógeno no, porque puede ser dañada la planta.
Entonces, los análisis de suelo realizados después de la plantación pueden ser útiles para conocer algunos cambios que puedan ocurrir en cuanto a pH y contenido de sales. El pH para los arándanos pues va a ser muy importante. Decíamos que prefieren pH ácido, ¿verdad? Los niveles altos de pH pues, traen muchos problemas consigo, ¿verdad? Sobre todo en las plantaciones nuevas. Dice, cuando los arándanos crecen en suelos con un pH alto, las hojas, especialmente las de los crecimientos nuevos, se tornan amarillas con nervaduras verdes o se vuelven completamente cloróticas. Las hojas también son pequeñas, con frecuencia se tornan café y se desprenden de la planta antes de que venga su caída natural durante el invierno. Hay poco crecimiento vegetativo y algunas plantas pueden morir. O sea, como que la planta va poco a poco deteriorándose y finalmente mueren las plantas si el pH está alto. Las plantas dañadas por un pH alto del suelo usualmente no se recuperan, dice, aun cuando se corrija el pH. Entonces va a ser muy importante el pH para todos los tipos de arándanos. Entonces, para el caso, por ejemplo, del arándano tipo arbusto alto, el pH más recomendable en el caso del suelo o sustrato es de 4,5 a 5,5. Y para los ojos de conejo, de 4,2 a 5. Ligeramente más ácido para el ojo de conejo. Si el pH del suelo es demasiado alto, acidificarlo, dice, después de la plantación es costoso, difícil, ineficiente y muchas veces no se logra. Entonces, por eso, pues se debe corregir desde antes de que se establezca una plantación. Cuando el problema es más o menos leve, pues se puede acidificar haciendo aplicaciones de azufre, ¿verdad? Algunas recomendaciones de fertilización, así a grandes rasgos, aunque decíamos que la base realmente para la fertilización, la base más correcta, pues es los análisis foliares, análisis de suelo, ¿verdad? Y basarse en los estándares o en tablas de referencia para saber cómo anda la cuestión nutrimental. Entonces, sin embargo, si no tenemos nada de eso, pues hay algunas recomendaciones que se hacen por aquí. Dice, el primer año aplicar 15 a 20 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Realmente los arándanos requieren poco nitrógeno, ¿verdad? No son muy exigentes. Esta cantidad se aplica 4 a 6 semanas después de la plantación. No hay que aplicar nitrógeno al momento de la plantación porque resulta dañado, ¿verdad? Y se vuelve a repetir, se recomienda volverlo a repetir 4 a 6 semanas después. Entonces, en el segundo año se sube un poquito la dosis, 30 a 40 kilogramos por hectárea de nitrógeno, y se vuelve a repetir 4 a 6 semanas después. Y a partir del tercer año ya se recomiendan 300 a 500 kilogramos por hectárea, ¿verdad? De esta fórmula, 15-15-15, más 30 a 40 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Se aplican al momento, se recomienda al momento de la floración y se repite 4 a 6 semanas después. Entonces es más recomendable en el caso de los arándanos como que fraccionar más las aplicaciones de fertilizantes, sobre todo nitrógeno. Algunas veces se recomienda también la aplicación de fertilizantes de lenta liberación. Entonces, dice, las plantas de arándano utilizan el amonio. Los fertilizantes que contienen solo nitrato, como el nitrato de calcio, pueden causar daño, crecimiento reducido, ¿verdad? Entonces, pues debe de evitarse. En caso de que el pH sea demasiado ácido, abajo de 5, ¿verdad? No debe utilizarse el sulfato de amonio, dice, ya que puede reducir demasiado el pH. En ese caso, pues se recomendaría urea, ¿verdad? O bien urea mezclado con un poco de sulfato de amonio.
Los arándanos ojo de conejo requieren menos nitrógeno que los tipo arbusto alto. Y si se sobrefertilizan, tienen poco crecimiento y producen poco. Entonces, son plantas poco exigentes en cuanto al nitrógeno. Y si lo ponemos muy en contacto con las raíces, puede dañar la planta. La aplicación en exceso de nitrógeno en arándanos jóvenes, dice, causará quemaduras y muerte de la planta, ya que el sistema radical es muy sensible. En el caso de todos los arándanos, el sistema radical no, en el sistema radical no hay pelos radicales, ¿verdad? Incluso la aplicación de nitrógeno en exceso, dice, cerca de la corona de la planta, puede causar la muerte de la planta. Entonces, por eso, pues, no se recomienda aplicarlo al momento de la plantación. En general, las tasas de fertilización deben incrementarse conforme aumenta la edad de la planta, ¿verdad? Sin embargo, debe de fraccionarse sobre todo el nitrógeno en 2 o 3 aplicaciones al año. Los arándanos ojo de conejo requieren menos nitrógeno, decíamos, que los tipo arbusto alto y tienen poco crecimiento y rendimiento cuando se aplica nitrógeno en exceso. Y lo que decíamos es recomendable utilizar fertilizantes de liberación lenta o liberación controlada. Se ha visto que son muy eficientes para la fertilización de los arándanos. Bueno, vamos a pasar a algunas enfermedades. El arándano tiene muchísimas enfermedades, ¿verdad? Entonces, sin embargo, son casi siempre de los mismos hongos que atacan a las otras frutillas, la gran mayoría de ellos, o algunos otros frutales. Entonces vamos a ver algunas enfermedades, sobre todo de hongos. Phytophthora cinnamomi, la misma especie de Phytophthora que ataca al aguacatero, ¿verdad? Ataca al arándano. Entonces, algunos síntomas, dice al inicio, hay amarillamiento de hojas, necrosis de raíces, falta de crecimiento nuevo. Posteriormente las hojas se tornan de color rojizo, con algo de necrosis en los márgenes, y puede haber defoliación. Control, mantener un buen drenaje, evitar la presencia del hongo desde el momento en que se enraizan las estacas y pudiera aplicarse este fungicida. Botrytis, el mismo hongo que causa problemas en fresas, en frambuesas, ¿verdad? Principalmente a los frutos. Sin embargo, también puede atacar a otras partes de la planta. Y se ataca ramitas verdes, flores, hojas y frutos. Las ramitas afectadas se tornan de color café a negro. Las hojas presentan áreas cloróticas que después se tornan necróticas o cafés. Las flores adquieren un color café y se cubren de micelio grisáceo. Los frutos están cubiertos por masas de conidios que se desarrollan en pre y en post cosecha. Y esta enfermedad, pues igual que en el caso de las otras frutillas, se favorece por la presencia de humedad. Entonces, control, aplicar fungicidas durante la floración, hacer podas para abrir la copa de la planta para que haya ventilación, eso va a ser muy importante, ¿verdad? Y evitar el uso de un exceso de nitrógeno. Botrytis aérea provoca lesiones pequeñas rojas sobre los tallos tiernos, pueden presentarse fisuras, hay cánceres hinchados que algunas veces pueden matar a las ramas o al tallo. Control, utilizar cultivares resistentes como estos dos, ¿verdad? Que algunas veces se cultivan acá en México. Eliminar partes dañadas de la planta para evitar su diseminación. Y en este caso, el uso de fungicidas pues, no ha dado buenos resultados. Monilinia, el mismo que causa
pues el mismo género que causa la momificación en el caso del duraznero, ¿verdad? Aunque aquí es otra especie, pero el mismo género. Y también se le llama momificación. En este caso, las inflorescencias infectadas presentan masas de esporas de color café púrpura y gris blanquecino. Los frutos se arrugan, se tornan de color rosado y eventualmente cambian a gris blanquecino, ¿verdad? Y pueden caer. El viento y la lluvia dispersan las esporas a los brotes y hojas nuevas. Control: aplicar fungicidas como el Venomil pudiera ser desde la brotación de las yemas y de ahí pues cada semana o cada 2 semanas. Y podar y destruir las ramas afectadas. Micosfaera, mildiu, polvoso. Hay la presencia de micelio fungal blanco en el haz de las hojas y algunas veces en el envés. Manchas cloróticas con bordes rojizos, algunas veces se presenta defoliación. Control: aplicación de fungicidas y el uso de cultivares resistentes. Phomopsis vaccini. Entonces, síntomas aparecen primero en tallos jóvenes de 2.5 a 5 centímetros, son áreas alargadas de color café rojizo, las yemas florales son infectadas cuando están abriendo y el hongo también puede causar pudriciones blandas en los frutos. Control: aplicar fungicidas como Venomil desde la brotación de yemas y de ahí cada semana o cada 2 semanas. Y este problema puede minimizarse con la remoción de cañas enfermas durante el invierno. Fusicoccum. Los síntomas generalmente aparecen en el tercio inferior de los tallos de 1 a 2 años de edad. Son áreas pequeñas, rojizas, las cuales después son elípticas de color café púrpura. En el tallo los cánceres aparecen cerca del nivel del suelo. Las cañas infectadas se marchitan y mueren. El hongo invade la corteza, el cambio en yergilema y las hojas permanecen en los tallos infectados y eventualmente se tornan de color café rojizo. Control: las cañas infectadas deben ser removidas y destruidas, así como hacer aplicaciones mensuales de Captán a partir de la brotación de las yemas y durante toda la estación de crecimiento. Gloesporium. Manchas rojizas pequeñas en hojas jóvenes y tallos suculentos, lesiones circulares elípticas de color rojo oscuro, las cuales crecen tornándose de color café o gris. Aplicaciones de Captán o Venomil cada 15 días, iniciando después de la cosecha hasta la caída de hojas. Doria, el mismo género que produce también en problemas en el caso de frambuesas, zarzamoras. Este produce lesiones circulares pequeñas de color blanco con bordes púrpura en las hojas. En el tallo son lesiones hundidas con centro gris y margen de color café rojizo. Recomendaciones: aplicaciones de Captán, Venomil cada 15 días, comenzando inmediatamente después de la cosecha. Pudrición del fruto, Coletotrichum gloesporoides, que causan problemas en prácticamente muchos frutales, ¿verdad? Síntomas: son masas de esporas de color naranja y se presentan en áreas hundidas. Ataca principalmente a los frutos, pero también puede atacar a las hojas. Los frutos se ablandan, en las hojas se presentan como manchas redondas irregulares de color café a negro. El hongo inverna en las ramitas, cañas y escamas de las yemas y esporula en la primavera durante la floración. Control: aplicar fungicidas durante la floración, intervalos de 7 a 14 días hasta el estado de fruto verde. La poda reduce la diseminación del hongo al remover las ramitas para que penetre la luz. Se recomienda la cosecha de frutos maduros, así como el enfriamiento rápido de los frutos después de su cosecha. Alternaria. En las hojas se presenta como manchas circulares e irregulares de color café claro a grisáceas, de 1 a 5 milímetros, rodeadas por un borde café rojizo. En los frutos hay un micelio de color verde oscuro. Su presencia es más común en poscosecha, atacando los frutos y pedúnculos. Sus esporas se dispersan por el viento, la lluvia o el salpicado. Control: aplicación de fungicidas cada 2 semanas a partir del inicio de la floración y hasta la cosecha. Se recomienda la remoción de las partes infectadas y la cosecha de frutos antes de que estén sobremaduros, así como el enfriamiento rápido después de la cosecha.
enfriamiento rápido de los frutos. Filostita, manchas negras de 1 a 3 milímetros de diámetro en las hojas, circulares y grisáceas en el centro, rodeadas por un margen púrpura o café. Lesiones en el fruto de 6 a 8 milímetros de diámetro, circulares, grises, a café ligeramente deprimidas y duras. Puede aparecer en el fruto durante su etapa verde o rosado como una pudrición dura y seca. Recomendaciones: aspersiones de Benomil después de la cosecha y después cada 2 semanas. Cercospora. En este caso se desarrollan lesiones rojas pequeñas sobre los tallos suculentos de 2 meses después de la infección. Miden 2 a 5 milímetros de largo en las primeras etapas de su desarrollo. En los tallos leñosos, los síntomas aparecen como manchas de color claro a rojo oscuro. Las lesiones pueden unirse para formar lesiones alargadas y hasta 1 centímetro de largo. Control: utilizar material vegetativo sano, remoción y destrucción de tallos infectados. Este otro medio raro, ¿verdad? Ixobasidium. Las porciones de las hojas terminales se tornan rojizas, las hojas se arrugan o acucharan y con frecuencia las áreas afectadas son más gruesas que el resto de la hoja. En el en vez de la hoja, debajo del área roja, eventualmente empieza a cubrirse de una capa de crecimiento fungal delgada, de color blanco a crema. Una vez que el patógeno es purulado, las porciones afectadas de las hojas se tornan negras y secas. Control: extraer las plantas infectadas y quemarlas, hacer aplicaciones de fungicidas preventivos de manera preventiva y cuando el hongo inicia para proteger las hojas nuevas. Puciniastrum. Los primeros síntomas son manchas amarillas en las hojas, las cuales usualmente aparecen a mediados de la estación de crecimiento. Las manchas en las de las hojas se tornan cafés, rojizo y si la enfermedad es severa, la hoja puede morir. Las hojas usualmente caen de manera prematura. Cuando la defoliación es severa, al año siguiente los rendimientos bajan. Y en este caso no hay fungicidas que controlen la enfermedad. Pues la recomendación: usar cultivares resistentes. Armillaria, que también es un hongo que causa problemas luego en manzano, en peral. ¿Ya? Síntomas: poco vigor de las plantas y pueden presentar hojas cloróticas pequeñas. Las ramas pueden marchitarse repentinamente y la planta completa puede morir en poco tiempo. El hongo produce micelio blanco entre la corteza y la madera, pudiendo haber también estrías. Control: cambiar de área de cultivo por lo menos durante 3 años. Es la principal recomendación. Porque pues podría haber fumigantes. Para empezar, pues el bromuro de metilo dicen que ya está prohibido, aunque se sigue usando, ¿verdad? Pero los resultados no son muy buenos. Lo más recomendable es mejor cambiar de área de cultivo y poner, por ejemplo, un cultivo anual y regresar a los 3, 5 años a ese mismo terreno. Entonces, porque pues realmente ni lo va a controlar tan bien, porque no penetra más de 50 centímetros y pues vamos a contaminar mucho. De enfermedades virosas, las más comunes son estas, ¿verdad? Moteado de la hoja del arándano, mosaico, chamuscado del arándano, anillo necrótico del arándano, anillado rojo, anillado del tomate y anillo necrótico. Son algunos de los virus. Y en el caso de plagas, pues hay un montón, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle aquí, pero son un montón también de plagas, ¿verdad?, que lo atacan. Entonces aquí vemos una buena cantidad. Mosca del arándano, gusano del fruto de arándano, escamate rapín, barrenador del tallo, picudo del arándano, gusano de bolsa, hormiga roja de fuego, ácaro de brotes, escamas, diferentes especies de escamas, varias especies de pulgones, ¿verdad?, otra escama, 2 especies o más de 2 especies de trips, los frailecillos, picudo, palomilla. Entonces son un montón de plagas también que lo atacan. Bueno. Entonces vamos a ver un poco de la maduración del fruto. Entonces dice, generalmente el color azul es el indicador más común de maduración.
Sin embargo, algunas veces es engañoso, sobre todo en los arándanos tipo ojo de conejo. De repente dice uno, pues ya está bien azul, y agarra uno y lo cosecha, y es como engañoso. Sigue estando muy ácido el fruto. Es un problema que tiene el ojo de conejo, ¿verdad? Que pareciera que el fruto ya está totalmente maduro y a veces no es cierto. Creo que en el caso de los arándanos del tipo arbusto alto del sur, allí es como más real, digamos, el color. Entonces, pero bueno, hay que cosecharlos cuando ya está totalmente azules los frutos. Entonces, los frutos cambian del verde al rosa y después al azul. Deben estar totalmente azules para la cosecha, si no van a estar muy ácidos. Los frutos maduros permanecen unidos en la planta por varios días o semanas después de su maduración. O sea, no se desprenden. Los frutos de los arándanos se consideran como climatéricos. Entonces aquí, por ejemplo, pues este pareciera que ya está totalmente madura, sin embargo, todavía tiene un poquito de rojizo en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces cambian, decíamos, del verde al rosado y luego al negro. Entonces aquí tenemos uno muy verde, un rosado y uno ya azul, ¿verdad? Bueno, aprovechando aquí esta cicatriz que está aquí en algunos cultivares de arándano es muy grande y es como un carácter hasta cierto punto negativo. Entonces, cuando se hace mejoramiento se busca que esta cicatriz no sea tan grande, ¿verdad? Cosecha para el consumo en fresco, generalmente se cosechan de manera manual y para el procesamiento de manera mecanizada. Cuando se realiza de manera manual se cosecha diariamente y cuando se hace cosecha mecanizada se cosecha una vez por semana. Y decíamos que hay que cortar los frutos cuando están completamente azules. Cosechar durante las primeras horas de la mañana. Ajá. Pero vigilar que los frutos estén secos, porque si llevan rocío o hueso, pues se va a almacenar ahí el rocío y también pues se van a deteriorar más rápidamente. Poner los frutos a la sombra inmediatamente después de que se cosechan y refrigerarlos lo más pronto que se pueda. Se calcula que por cada hora que el fruto permanece a temperatura ambiente pierde un día de vida en el anaquel. Entonces, por eso, pues se recomienda llevarlos lo más rápido posible al almacenamiento. Aunque si los comparamos, por ejemplo, con las frambuesas o zarzamoras, frambuesas y zarzamoras se deterioran mucho más rápido. Entonces aquí vemos ya unos frutos ya, digamos, pues prácticamente maduros, ¿verdad? Como estos ya deben estar así, totalmente azules. Aquí vemos como estos, entre más azules estén, pues es mejor porque hay unos que todavía como que tienen algunas tonalidades rojizas, esos todavía no están buenos. Entonces aquí vemos bastante carga. Este es creo que en el ojo de conejo. La cosecha. Normalmente para cosecha pues se usan recipientes pequeños, ¿verdad? Para que no se maltraten. Y a veces algunos cosechadores llevan atados al cinto hasta 4 o 6 botecitos, porque van separando, al momento de la cosecha van separando aquellos que tienen plagas o enfermedades, que están deteriorados, y a veces los van separando hasta por tamaño. Entonces, pues llevan hasta 4 o 5 cubetitas amarradas al cinturón. Entonces, esto es lo que debe de evitarse, ¿verdad? Que lleven rocío, porque entonces
pues va a quedar ahí atrapado y se van a echar a perder más rápido. Entonces, por ejemplo, en el ojo de conejo, pues ahí usan así cubetas de este tamaño, ¿verdad? Para la cosecha. Normalmente como son áreas pequeñas, acá en Puebla, no, no lo separan porque generalmente pues no va a exportación. Y en el caso de los arándanos del sur, sí, como van a exportación, ahí sí deben ser mucho más estrictos. Entonces aquí está el área de empaque, ¿verdad? Aquí vemos todos los clamshers y cosechan en estas cubetitas. Entonces aquí vemos ya todos los clamshers llenos. Este es en el caso de Driscoll. En algunas ocasiones se vacían así como en charolas, pero esto es sobre todo cuando no van a exportación en charolas, o en el caso de, por ejemplo, del ojo de conejo en algunas plantaciones en Puebla, los meten, los meten incluso en un cuarto fresco, ni siquiera cuarto frío, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, creo que está más adelante. Bueno, cosecha mecanizada, ¿verdad? En el caso de los arándanos, que sí es muy frecuente. Ajá. Bueno, creo que no está, pero en el caso de, creo que lo tengo más adelante. En el caso, por ejemplo, de los arándanos ojo de conejo en Puebla, a veces hacen como una especie de cajones prácticamente en el piso y en un cuarto que se mantenga más o menos fresco y allí lo almacenan en lo que se lo llevan a la venta. ¿Verdad? Eh, En el caso de la poscosecha, los frutos tienen una vida de anaquel de 2 a 4 semanas y se almacenan de 0 a 0.5 grados centígrados y 90-95% de humedad. Pues comparado con frambuesas, zarzamoras, incluso con las fresas, pues sí se conservan por más tiempo. Ajá. Y bueno, los usos que tienen los frutos, pues es pasteles, pies, mermeladas, etcétera. Y en el caso de jugo, como en este caso es pues algo oscuro el jugo, lo tienden a mezclar con otros frutos como los arándanos americanos, ¿verdad? O algunos otros frutos. En el caso de los arándanos rojos, si vemos nosotros en los súper, garrafones o de al litro o garrafones como de 3 4 litros, ¿verdad? De puro arándano rojo. Pero de arándanos azules no vemos, por esta razón que queda muy oscuro. Bueno, aquí la clasificación, ¿verdad? De los arándanos. Separación de algunos que vengan mal. Entonces una clamshell de... ahora hay unos, sobre todo los que tienen, por ejemplo, Driscoll, hay unos arándanos bastante grandes, ¿verdad? Bueno. Entonces creo que hasta aquí era la primera parte. Vamos a pasar más adelante a ver a ver por grupo de arándanos, pero les voy a proyectar de una vez ahorita los videos, unos de micropropagación y por ahí tengo uno de podas. Entonces vamos a ver primero uno de micropropagación
y luego de micropropagación contra propagación por estacas, y luego vemos el de podas. Ah, no, no era este. Hola a todos. No era este, disculpen, no era este. Sí, no era ese. Me equivoqué de liga, creo que la puse mal. Voy a pasar este otro. Hola a todos. Estamos ahora en el invernadero de arándanos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy vamos a presentarles a todos ustedes el trabajo, un video resumen de varios meses sobre el trabajo que venimos realizando con la propagación del arándano. Vamos a ver los dos tipos de cultivo, ya sea cultivo in vitro, el método tradicional, y el cultivo que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ustedes lo saben, en algunos videos del canal ya lo hemos tratado, con el método de los bioreactores. Así que amigos, los invito a quedarse a observar y a disfrutar un poco este video y el trabajo que venimos realizando. Asimismo, a todos los interesados, no duden en comunicarse con nosotros, vamos a dejar los enlaces y las direcciones en la descripción de este video. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la toma de desplantes, que es el primer paso dentro del protocolo de micropropagación. Tenemos que observar la base del brote para hacer el corte limpio. Guardamos el brote en el beaker de vidrio. Vamos a proceder a el corte de las hojas de los brotes jóvenes de arándano que hemos obtenido del vivero. En este episodio vamos a ver la siembra in vitro que se desarrolló tanto de forma experimental en tubos de ensayo. Y en este momento vamos a continuar con la introducción o siembra in vitro. Tomamos desplantes ya enjuagados y procedemos a seccionarlos con la finalidad de obtener explantes que contengan un solo nudo, es decir, solamente una yema. Ahora vamos a introducir los explantes en los tubos de ensayo. Y el resultado es este. Como de forma comercial que se desarrolla en frascos, como ven acá. Frascos los cuales contienen 20 mililitros de medio y a los cuales se les coloca 4 explantes y después de un tiempo los resultados son estos. Ahora les voy a mostrar la etapa de multiplicación de los brotes que provienen de la etapa de introducción. Son brotes los cuales todavía presentan el explante original para después pasar a frascos de multiplicación y elongación de brotes.
estos son los brotes que han sido seccionados en plantes que van a pasar a la etapa de multiplicación y elongación. Y ahí este es el resultado. Frascos con plantes de arándano en la fase de multiplicación, 8 semanas después, con un tamaño para seguir con los subcultivos. Vamos a pasar a la etapa de enraizamiento y aclimatación. Ahora les voy a mostrar la última etapa, que es la etapa de enraizamiento ex vitro y aclimatación, por supuesto. Entonces tenemos brotes acá de un frasco pequeño y esto nos va a servir como material para realizar el enraizamiento ex vitro. Y estos brotes seccionados van a ser sumergidas en una solución con una hormona enraizante. Vamos a hacerle un orificio al sustrato donde van a ser ubicadas estas taquitas, y lo único que se hace es esto: se sumerge por unos 5 segundos y al orificio del sustrato y obtenemos algo así. Luego, y esto también importantísimo, ubicar vasos de plástico encima para mantener la humedad relativa interna alta. 6 semanas después, lo que uno esperaría obtener es algo como esto: una plántula de arándano creciendo perfectamente, una planta bastante lozana, saludable. Pero vamos a comprobar si el sistema radicular tiene las características ideales. Podemos apreciar una formación, un desarrollo bastante importante de raíces blancas, creciendo bastante bien, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es regresar la plántula al sustrato para que no se nos deshidrate. Ya, ahora les muestro el crecimiento de los brotes en el bioreactor. Algunos autores mencionan que el crecimiento de los brotes de arándano en bioreactores son superiores al método tradicional. En este momento podemos apreciar el crecimiento de los brotes en la fase de multiplicación a mitad del proceso. Lo que ustedes están viendo a continuación es un resumen de todo este proceso. Los primeros explantes sembrados, como ustedes pueden apreciar, han sido tan solo un brote. La imagen que ustedes están viendo a continuación es la misma a las 2 semanas. Y al final, cumplido este periodo de 8 semanas, podemos observar brotes de muy buena calidad, explantes con un buen tamaño y un porte y prestos para ya pasar a la fase de aclimatación. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, Una vez retirados los bioreactores del laboratorio, el siguiente paso es aquí, en el invernadero. Como ustedes ya están viendo, tengo unas bandejas ya preparadas, los bioreactores por este lado, y vamos a destaparlos. Tal como ustedes están apreciando, bueno, son explantes ya bastante crecidos y de buen porte. Lo que vamos a hacer ahora es dividirlos nuevamente para poder cultivarlos en las bandejas y luego posteriormente pasaremos a un ambiente con alta humedad. Lo primero que vamos a realizar es sacar los explantes, aunque suene un poquito redundante, del bioreactor. Posteriormente vamos a sumergirlo en un pequeño fungicida y recién trasplantaremos. Lo primero que mencionar es que hay que utilizar material ya desinfectado, como para no tener ningún problema. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta práctica? Es tener mayor cantidad de esquejes para poder comercializar más plantas, ¿no? Ya es un tema netamente comercial. Pude haber optado por tener un tamaño menor de explante, sin embargo, por un tema
didáctico y sobre todo demostrar el trabajo que se viene realizando, estoy haciéndolo de ese tamaño. Concluido el tiempo de espera del fungicida, se pasa a un buen lavado. Estamos hablando de lavarlo, enjuagarlo, en realidad el fungicida 3 veces. De allí simplemente ubicamos en la bandeja, obviamente hay que hacer los pequeños hoyos como para evitar que tener muchos problemas o algunos inconvenientes al momento de la siembra, y poco a poco vamos escogiendo. Yo lo que como les comenté al inicio, he hecho unos cortes bastante grandes por un tema didáctico. Normalmente en empresas esto se realiza basta con 3 nudos. En realidad, una vez de haber concluido de trasplantar estos esquejes, el siguiente proceso es colocarlo en un ambiente con alta humedad. Puede ser un pequeño túnel plástico que nosotros podemos adaptar de alguna u otra manera, o ya sea de manera comercial bajo un sistema de nebulización. El objetivo de nuestro protocolo en arándano fue el de propagar yemas de plantas madre que tenemos nosotros creciendo en el vivero, ¿no?, del programa. Así que este protocolo se puede aplicar de la misma forma a los clones que los empresarios agropecuarios tengan en sus fundos, clones que ellos hayan identificado como de superior rendimiento, de tolerancia a enfermedades o resistencia a enfermedades y plagas, y nosotros podríamos clonar ese material sin ningún problema, lo que conllevaría a que hay una reducción en costos en lo que es aplicaciones, ¿no?, de pesticidas, y tener un material vegetal que se adecue mucho mejor a las condiciones que un fundo en particular pueda tener. Como ustedes han podido apreciar, el presente video ha sido un resumen del trabajo de diversos meses que se ha llevado a cabo. A todos los interesados, ya sea productores, ya sea agricultores, ya sea intermediarios, les presentamos o ya les damos a conocer el trabajo que nosotros venimos realizando. Estas plantas normalmente se comercializan ya sea a nivel plantín, es decir, como ustedes están viendo, una planta ya aclimatada y con cierto tamaño mínimo, así como ya nosotros lo podemos ir comercializando desde frasco de cultivo in vitro. Queda ya a gusto del cliente de cómo lo deseen trabajar. Así que amigos, bueno, ya con estas palabras doy por concluido el video y nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima. O mejor propagar por in vitro que por propagar por estacas. Lo que vamos a hacer en este video es tratar de resumir de diversas maneras cómo es que se propaga o por qué es que se tiende a ir más al tema del cultivo in vitro con respecto a la propagación asexual del arándano. Para ello vamos a tratar de utilizar varias cosas. Así que lo primero, nos vamos a ir a campo para explicar algunos detalles muy generales y básicos. Solo para aclarar algunos términos. Vamos a mencionar el término estaca como aquella estructura de la planta que posee algo de leño. ¿Ok? Y vamos a mencionar como esqueje aquella parte la cual propagamos de la planta que es netamente herbácea, como por ejemplo, ¿no?, este brote de arándano que tenemos aquí enfrente. ¿Ok? Dejamos en claro. Parte con leño la denominamos estaca. Puede ser también una estaca grande, mediana, dependiendo. ¿Ok? Y esqueje, una parte herbácea de la planta. Muy bien, con esas aclaraciones continuamos. Y vamos a denominar como cultivo in vitro a estas estructuras. ¿Ok? Recordemos, estaca, algo que tenga leño. Puede ser también una estaca herbácea, pero vamos a seguirnos a la teoría. Estaca es leño. Esqueje, parte herbácea netamente la planta. Y planta in vitro, lo que tenemos en imágenes. En este cuadro lo que tenemos es un poco resumen. Vendría a ser ¿por qué in vitro y por qué estaca? ¿Por qué in vitro es mejor? En in vitro en un año nosotros podemos tener entre 2 a 4 millones de plantas. Este es Phylloxera, por ejemplo. Ahí ustedes están viendo. Podemos tener esa millonada de... Casi se cae. Un susto. Podemos tener esa millonada de plantas sin ningún problema. Gracias a la misma multiplicación del cultivo in vitro que te ayuda a tener mayor cantidad aprovechando y siendo eficiente en el tiempo, tal cual mencioné en el segundo ítem.
para lograr una cantidad inmensa de plantas a partir de estaca, pues nos tomaríamos probablemente años, lo que el cultivo in vitro probablemente nos tome meses simplemente. ¿Ok? Prácticamente he abarcado esos dos primeros puntos sin querer. Y el tercero, que es muy importante, que también se menciona, el tema de la sanidad. Normalmente cuando se propaga in vitro, tomas como referencia plantas muy especiales, que ya de una u otra manera han pasado varios protocolos de antivirus, antifúngicos, etcétera, etcétera, que ya te dicen que es una muy buena planta para comenzar a poder trabajar y propagarla. Por lo tanto, tienes un control de sanidad alto. En las estacas también se presenta, pero es más fácil que te lleves un virus allí. O sea, fitosanitariamente es mejor el cultivo in vitro porque te permite tener las plantas súper limpias en todo el sentido de la palabra, porque para empezar, o sea, te llevas un frasco sin hongos, sin nada, ¿no? Y en cambio el otro probablemente estés cargando cierta carga microbiana, cierta carga fúngica de virus, etcétera, etcétera, con posibilidad de que se afecte en posteriores tiempos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta de que las plantas in vitro son plantas libres de virus o libres de patógenos. Y el último, que es prácticamente lo que mencionamos, es el tema del porte de crecimiento. El tema de las estacas simplemente es un palo, el cual no va a generar ramas o brotes en la base. A diferencia del cultivo in vitro, que sí, tienes el palo y que de la base prácticamente salen nuevos brotes. Eso en algunos casos le llaman corona. Ya la corona del arándano le suelen decir, donde salen varios brotes. ¿Ok? Ese comportamiento tan solo lo logras con plantas provenientes de plantas in vitro. Así que en resumen, simplemente me llaman al teléfono que aparece ahí en la pantalla y nosotros tenemos sus plantas in vitro para entregarles al toque. Para resumir la historia. Muy bien amigos, espero que este video les haya servido mucho en cuanto a la información que les hemos brindado y les dejo, bueno, en algún lugar de la pantalla aparecerá la lista de reproducción de los otros videos que vamos a tener con respecto al cultivo del arándano y espero de verdad que les esté sirviendo bastante todo este curso. Asimismo los invito a que chequen más información, igual siempre estamos atentos a cualquier consulta y si desean sus plantas in vitro no duden en llamar. Así que amigos, nos estaríamos viendo hasta una nueva oportunidad. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a nuestro vivero. Hoy vamos a aprender cómo podar una planta de arándano según las diferentes edades de la planta. Para ello vamos a podar una planta de 1 año en maceta de 1 litro, la cual, recordar, no se puede dejar producir fruta. Después podaremos ya una planta de 2 años en maceta grande de 4 litros, en la cual podremos producir nuestros primeros arándanos. Y más adelante nos iremos a nuestra finca para enseñaros cómo podar una planta adulta de arándanos. Bien. Vamos a comenzar por esta planta pequeña, que tiene 1 año de vida. Como hemos dicho, es una planta que no se puede dejar producir fruta, ya que aún es una planta pequeña y su sistema radicular no está completamente desarrollado. Por lo tanto, debemos asegurarnos de eliminar todas las yemas de flor. Para ello, la manera más cómoda es cortar las ramas principales a unos 10 centímetros de altura y eliminar todas las demás débiles. Con ello también conseguiremos, por un lado, unas nuevas brotaciones mucho más vigorosas y por otro lado todo el desarrollo de la planta se producirá en el sistema radicular. Así pues, como hemos dicho, quitamos todas estas ramas débiles y cortamos las ramas principales en torno a unos 10 centímetros de altura. A continuación vamos a podar esta planta de arándano, la cual, como hemos dicho, tiene 2 años. Si os fijáis, tiene un gran cepellón en este formato de 4 litros, por lo tanto ya podremos producir nuestros primeros arándanos. Aún así, debemos buscar el equilibrio en el número de yemas de flor, para permitir tener una fruta de calidad y que a su vez podamos tener una emisión de nuevos brotes vigorosos en los cuales tendremos fruta en las próximas campañas. Para ello, el procedimiento es bastante similar al anterior.
debemos, por un lado, eliminar todas estas ramas débiles en las cuales hay yemas de flor y dejar solamente yemas de flor en las ramas más vigorosas, en donde produciremos nuestros primeros arándanos. A continuación nos vamos a ir a nuestra finca de producción, en donde tenemos plantas adultas de arándano que ya están en fase de máxima producción, y hoy os vamos a enseñar cómo podar una planta adulta de arándanos. Bien, ya estamos aquí en nuestra plantación de arándanos y vamos a enseñaros cómo podar una planta adulta. La finalidad principal de la poda es buscar el equilibrio entre las ramas más viejas, muy poco productivas, y las ramas jóvenes, donde produciremos una fruta de calidad. Una manera muy sencilla de diferenciar las ramas viejas de las jóvenes es por el color. Como podéis observar, las ramas más viejas suelen tener un color en tonos grisáceos. Como podéis ver, esta rama de aquí, que tiene un color muy gris. En cambio, las ramas más jóvenes suelen tener tonos rojizos o verdosos, dependiendo de la variedad. Además, en estas ramas, como podéis ver, están al final de ellas siempre las yemas de flor, en donde vamos a producir la fruta de calidad. Se distinguen muy fácil estas yemas de flor de las de madera porque son mucho más anchas y gordas que las otras. Comenzamos la poda eliminando estas ramas viejas, que pueden estar tanto en el centro como en la periferia de la planta. A su vez, al eliminar estas ramas viejas, vamos a propiciar una mayor entrada de luz solar en la copa de la planta, lo que va a favorecer la emisión de nuevos brotes muy vigorosos, que serán los que van a producir la fruta en los años posteriores. Para ello, vamos a cortar desde una zona baja estas ramas viejas. Normalmente solemos dejar en torno a medio metro desde el suelo. Para ello, simplemente con la tijera cortamos por aquí y eliminamos. Como podéis ver, ya se empieza a ver una copa mucho más limpia. Seguimos cortando estas ramas viejas, como por ejemplo esta, como podéis observar tiene un tono grisáceo, y la eliminamos. Otro aspecto a tener en cuenta: a veces en las ramas viejas, algunas ya tienen una nueva brotación. Por lo tanto, vamos a aprovechar este brote. En vez de cortar abajo del todo, cortamos justo por la parte superior del brote para aprovechar este brote. Simplemente con la tijera cortamos aquí y lo mismo hacemos en este. Como podéis observar, ambos cortes están por encima de los brotes nuevos. Como podéis ver también, ambos con un color rojizo. Como podéis observar, una vez eliminadas estas ramas viejas, tenemos una copa mucho más despejada, en donde va a poder entrar mucha más luz solar, favoreciendo la emisión de esos nuevos brotes en los cortes que hemos realizado. A continuación, vamos a hacer una poda un poco más precisa, y para ello voy a cambiar de tijera y voy a usar esta tijera corta. Bien, lo primero de todo que debemos eliminar son todas las ramillas próximas al suelo por debajo de esos 50 centímetros, ya que no nos interesa fruta próxima al suelo. Simplemente cortamos por aquí. Una vez hecho esto, vamos a irnos a la parte alta de la planta, donde vamos a eliminar todas las ramillas secas o improductivas, en donde ya no hay yemas de flor. Para ello, simplemente con la tijera vamos eliminándolas. Al igual que en la zona baja de la planta, en la zona media alta podemos orientarnos por el color a la hora de eliminar las ramas viejas o secas. Como podéis observar aquí, esta rama prácticamente seca tiene muy pocas yemas, tiene solamente un par de yemas de flor de pequeño tamaño, por lo que no nos interesa. Así pues, siempre vamos a tratar de eliminar lo más atrás posible la rama. En este caso, como podéis observar, justo aquí tenemos una rama nueva con un color rojizo y muchas yemas de flor. Por lo tanto, lo que haremos será irnos atrás de esta seca y eliminarla. Como podéis ver, estas yemas secas, estas ramillas secas, se ven muy fácilmente porque la madera tiene ya un color prácticamente mustio. Todo esto es lo que debemos eliminar. Una vez finalizada la poda, ya podemos observar las diferencias respecto
al inicio. Ahora mismo, como podéis observar, tenemos un interior de copa mucho más aireado, mucho más limpio, que va a favorecer la entrada de luz solar y ayudará a la emisión de nuevos brotes muy vigorosos en donde produciremos en los próximos años. Además, la parte baja de la planta está totalmente limpia de ramillas para evitar fruta muy cerca al suelo. Por otro lado, en la parte media alta de la planta, como podéis observar, predomina el tono rojizo. Eso significa que todas estas ramillas, donde podéis ver las yemas de flor, son jóvenes y aquí es donde se va a producir la fruta de calidad en la próxima campaña. Hola a todos, bienvenidos a nuestro... En la región de Zacatlán de la Sierra Norte de Puebla, en México, se introdujeron las primeras plantas de arándano en los años 70. Se comenzó a cultivar el arándano ojo de conejo. Las plantas se introdujeron de Arkansas, Estados Unidos. La Sierra Norte de Puebla es una región con un amplio potencial para el cultivo de arándano a cielo abierto. Esta variedad ojo de conejo necesita entre 350 y 600 horas frío. La fruta se origina a partir de yemas florales del ápice hacia abajo de las ramitas. Los frutos de arándano maduran alrededor de 1 mes y medio o 2 meses y medio después de la floración. En Estados Unidos, la temporada de cosecha de manera general es de mayo a agosto. La oferta de frutos frescos de la Sierra Norte de Puebla es de mayo a agosto. Coincide con la época de cosecha de Estados Unidos. Mi nombre es Gregorio Carmona Domínguez, soy el presidente del Consejo Regional de Productores de Blueberry, arándanos. Desde algunos años nos hemos dedicado al cultivo. Recientemente el cliente nos está pidiendo fruto de calidad. Para esto la Universidad de Chapingo nos está haciendo el favor de proporcionarnos los nutrientes que necesitamos para adelantar la cosecha. Por ejemplo, el consorcio microbiano y productos foliares. Los hemos aplicado y estamos viendo el resultado. Por ejemplo, aquí la mata que tengo ya se ve que ya cuajó. Es un producto que se ve el gran resultado. Ya cuajó, ya no hay floración. La idea es adelantarlo por lo menos 20 días, 1 mes, ya que tenemos como dijera, queremos salir antes que el mercado americano y vemos que sí lo vamos a lograr. Ya vemos el producto ya grande. Esperamos o tenemos la esperanza de que en mes y medio ya estemos comenzando a cosechar. Entonces estoy contento con el resultado y le doy las gracias aquí al ingeniero Noriega por proporcionarnos este producto. Puedo ver el resultado, estoy contento. Entonces muchas gracias, ingeniero. Ojo de conejo es la variedad, está a campo libre, no está cultivado en invernaderos y estamos por lograr que sea silvestre. Ustedes pueden observar, totalmente silvestre.
Entonces, hago esa invitación a todos. Hoy tenemos aproximadamente más de 100 hectáreas ya con este tratamiento, con esta nutrición. Y invito a todos a que se unan al Consejo Regional para que hagamos estas prácticas. Y creo que pues hay más de 300 hectáreas en producción y los compañeros les hago la invitación a que se unan para que hagamos esto. Y estoy seguro que pues en marzo y abril estaremos sacando el producto. En la Sierra Norte de Puebla, la producción de arándanos es a campo abierto. Estamos observando que la producción se acentúa de los meses de mayo a agosto. Entonces, las innovaciones tecnológicas que venimos promoviendo con los productores es la incorporación de microorganismos como biofertilizantes, así como fertilizantes foliares que incorporan micronutrimentos y aminoácidos. El propósito es que la cosecha sea previo al mes de mayo. Esto con la oportunidad de que los productores tengan un producto que en el mercado tenga una ventana de precios mucho mejor que la que actualmente ellos viven, toda vez que la producción de arándanos normalmente de mayo a agosto coincide con la producción en Estados Unidos. Estas son las innovaciones que en estos momentos desde Chapingo, vía un convenio de colaboración con la Organización de Productores CIOAC JDL, estamos implementando en la Sierra Norte de Puebla. Pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Profe, yo tengo una duda respecto a cosecha. Ajá. La cosecha en inundación, ¿dónde se usa? Ese es para el arándano rojo. Con Y el suelos inundados, ¿te refieres? Sí, inundando el terreno para cosechar, ahora sí que, los arándanos flotan y se cosechan, pero inundado el terreno. ¿A eso te refieres? Sí, algo así había escuchado, pero nunca lo he visto, la verdad. O sea, nada más Mira, sí, me lo vamos a comentaron. ver, lo vamos a ver para los arándanos rojos, más adelante. Ajá. Ok, gracias, profe. Es algo interesante porque, pues, eso es único, ¿no? Entonces, vamos a verlo más adelante cuando pasemos a los arándanos rojos. No sé si hay alguna duda o comentario. Sí, profe, en la poda con hormonas, ¿cómo debe de ser el balance de estas para no poder provocar daños en las plantas? Se refiere a evitar la diferenciación de las yemas florales con ácido giberélico. ¿A eso se refiere? Sí, profe, Sí. específicamente en las dosis. Ajá, sí, realmente no hay daño. No recuerdo ahorita las dosis que se ocupan, pero no, lo único que hace es evitar que ocurra la diferenciación floral. Entonces, en el caso de no nada más de arándanos, sino el caso de todos los frutales, cuando quiere uno inhibir la floración, aplica ácido giberélico. Esto se hace, por ejemplo, también en mangos. Habrán visto que los mangos empiezan a formar frutos desde que están muy pequeños. Entonces, también es la misma situación en los mangos que en los arándanos. Se debe evitar que se formen frutos en los primeros años porque pues un mango también va a formar 2, 3 frutos. No nos vamos a beneficiar mucho con 2, 3 frutos y la planta así se retrasa su crecimiento. Entonces también en mangos lo llegan a usar en los primeros años para inhibir la floración. Ajá. Entonces el ácido giberélico aplicado en cualquier angiosperma va a inhibir floración.
Entonces podremos manipular de esa manera, aplicando inhibidores como el ácido gibrélico o cuando queremos promover, pues, por ejemplo, en mangos, ustedes lo saben, se usa nitrato de potasio, nitrato de amonio, etrel, cuando se piensa promover floración. Es una manipulación de la floración, pero a la planta realmente no le causa ningún daño. Ajá. Las dosis no las recuerdo exactamente ahorita. Voy a checar ese dato y luego le doy la dosis, pero no causa problemas. Aún cuando ¿qué podría pasar si se pasa de dosis? Pues que alargue mucho los entrenudos de la planta o algo así. Pero de ahí en fuera no pasa nada. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda o comentario? Ya no hay dudas o comentarios. Por allí, por ahí el compañero que nos había ofrecido la foto de la maceta, gracias, sí, ya chequé. Sí, está bastante interesante la maceta esa, yo no las había visto, pero seguramente es con la finalidad de que haya un desarrollo radical mucho mejor en plantas en maceta. Entonces yo la verdad es que no conocía esas macetas, pero se me hizo interesante. Entonces, gracias por la foto. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no sé si lo mencionó, pero quisiera saber por qué el arándano prefiere una forma de nitrato en amonio que en nitrito o nitrato. Ajá. Porque lo absorbe mejor y por ahí dijimos que también es muy, muy común que se cause toxicidades también. Pero sobre todo la absorción. La absorción no creo que no es muy buena. Ajá. Ok. Miren, ahí en la Biblioteca Central, que no sé cuándo vamos a entrar realmente porque está caótico todo esto. En la Biblioteca Central hay tres libros de arándanos. Hay un libro bastante completo, bastante extenso del arándano tipo arbusto alto, pero es del norte. Hay otro libro de arándano ojo de conejo. Entonces, pero sobre todo el de tipo arbusto alto del norte está bastante completo y ahí viene muy a detalle todo lo de las fertilizaciones de los arándanos. Y hay otro libro también por ahí de un chileno. De todos los arándanos azules. Ese abarca todos los arándanos azules. También el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, también saca guías. Por ahí también me hice de una guía del cultivo de arándanos que está hecho para productores. Entonces, pues sí, hay mucha información y últimamente se ha incrementado muchísimo la información de arándanos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en podas, fácilmente van a encontrar, no sé, 10 o 20 videos de podas de arándanos y de todos los temas hay mucha información. Yo diría que hay más información ahora de arándanos que de frambuesas y zarzamoras. Entonces, pero pues yo ya no sé hasta cuándo. A ustedes, pues ahora sí que ya no les va a tocar, ya están en séptimo. Pero bueno, aunque egresen, pues saben que ahí hay información en la biblioteca. Hay por lo menos 3 libros de arándanos. Porque la verdad, pues yo no creo ni siquiera que este año vamos a regresar. Yo ayer porque tuve que pasar a parasitología a firmar las actas de calificaciones y realmente es un caos completito. Ya levantaron ahí todo el periférico y lo están
poniendo nuevamente, pero ahora no es pavimento, ahora es con cemento. Pero la verdad es que está todo deteriorado allá adentro, está horrible. Entonces, pues ya llevamos un año o más que no pensamos que se iba a pasar. Los lugares estos, por ejemplo, enfrente de suelos, donde se ponen los compañeros a hacer tareas y todo, pues ya se pudrieron todas las sombras y tienen unos hoyotes ahí, basura por todos lados, las plantas todas muertas, ni siquiera el pasto han regado. Entonces, como que esto va a ir para largo. Y aparte, pues la verdad es que yo no sé ni cómo es que vamos a regresar, porque nosotros, a diferencia del resto de las universidades, estamos en una condición, podemos decir, peor en ese sentido para poder regresar simplemente por el internado. Entonces, pues, quién sabe, está negro el panorama. Pero bueno, algún día regresaremos. No sé si hay por ahí alguna otra duda, comentario. No, profe. Bueno, miren, entonces, pasado mañana haríamos el examen como siempre y luego seguimos con clase. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de arándanos, ¿verdad? Hasta terminar con los arándanos rojos. Entonces ya saben, van a ser 25 preguntas, igual que la otra vez. Y bueno, teóricamente un tiempo de 15 minutos, que les digo que teóricamente porque realmente eso no es cierto, pero pues así está. Entonces lo ideal pues es que ustedes envíen el examen a los 10, 11 minutos, yo diría máximo, porque hay veces que a los 12, 13 los quieren subir y ya no se puede. Ajá. Entonces, pues ahí le dejamos por ahora y nos veríamos pasado mañana. Entonces les envío la liga unos minutos antes para que ya esté ahí cuando sea la hora. Ajá. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, pues si no hay dudas, perdón. Ajá. Digo que no, que no hay dudas. Ah, sí, gracias. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos entonces pasado mañana. Ajá. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Sí, nos vemos, hasta luego. Bye, profe. Hasta luego.